Señores, bienvenidos a este video que tratará sobre la metodología de la productibilidad en el marco de la convocatoria del programa de innovadores de Santander 2016. Mi nombre es Robinson Durán y estoy participando en esta convocatoria inscribiendo mi producto innovador, que valga la redundancia, se llama la metodología de la productibilidad. Como lo denomina el formato de inscripción, me doy la tarea de poder adjuntar dos archivos, uno de Word tipo texto y este que es un video, con la intención de ampliar las respuestas a la pregunta y brindar más herramientas objetivas que permitan una evaluación más justa, más coherente. Mi producto innovador, como ya nuevamente lo repito, es la metodología de la productibilidad y trata básicamente de estos temas: es cómo soportamos la productividad y la competitividad en nuestras organizaciones de orden regional y local. Estamos hablando de Santander y Bucaramanga y sus ciudades más importantes, soportado en estos contenidos, en estos elementos como son la rentabilidad, la confiabilidad, la productividad en sí, las competencias, la seguridad, la excelencia, los objetivos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar definiendo como primera medida qué es la metodología de la productibilidad. Y la metodología de la productividad, señores, no es más que, pues como ya lo decimos nuevamente, es una metodología que trata, cuyo objetivo, cuya intención mayor es lograr los objetivos, lograr la consecución de ¿qué? De los objetivos de ¿quién? De la organización y de las personas que integran la organización. Entonces fíjense que ya comenzamos automáticamente a ver un elemento diferenciador respecto de otras metodologías que encontramos en el mercado, en el sentido de que la metodología de la productibilidad orienta, ubica, pone todas las posibilidades para el logro de la productividad y de la competitividad en el ser humano. Entonces repito, la metodología de la productibilidad es una metodología que está orientada al logro de los objetivos tanto de la organización como de las personas. ¿Para qué? Para que alcancen sus metas, y en ese sentido, logrando sus metas, logran su realización, tanto la organización en todas sus expectativas económicas y financieras, de rentabilidad, de participación en el mercado, como de las personas en cuanto a realización de sus metas y proyectos de vida. Entonces, conceptualmente definimos la metodología de la productibilidad de la siguiente manera: es una metodología orientada al logro de los objetivos de la organización y de las personas que la integran, que centra todas las posibilidades para su alcance en el ser humano. Y de entrada, de partida, y poco a poco, mediante un proceso inductivo y descriptivo, vamos a mirar cómo es que la metodología de la productibilidad garantiza y nos va a permitir esto que estamos definiendo. O sea, para la metodología de la productibilidad, el centro, el eje, el sujeto es el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Continuemos. Pues vamos a hablar ahora de cuál es la composición, de qué está compuesta esta metodología de la productibilidad. Y en ese sentido, la metodología de la productibilidad está compuesta de 4 fases. La primera fase se llama la fase de socialización y conceptualización. ¿Y por qué se denomina socialización y conceptualización? Y aquí también ya entra un componente nuevo e innovador. ¿Por qué? Porque mediante el proceso de formación en el cual se va a socializar la metodología de la productibilidad, lo que se va a hacer es impartir todos los conceptos y filosofías de la metodología de la productibilidad. ¿Para qué? Para que las personas que integren la organización conceptualicen de acuerdo a esas definiciones que expone la metodología de la productibilidad. ¿Para qué? Para, de acuerdo a los requerimientos de tamaño, forma y modo, las podamos aplicar a la organización. Es decir, que la metodología de la productibilidad parte del principio de que cada organización es única en todos los aspectos, ¿sí? En el aspecto de tamaño, modo y forma. Por ende, no establece ninguna camisa de fuerza, ningún molde a seguir. ¿Por qué? Porque ya automáticamente entraríamos
partiendo de un error, no. Entonces vamos a socializar el proceso de formación que se realiza para dar el conocimiento de la metodología de productibilidad. Las personas que la integran, todas las personas desde el gerente CEO hasta el cargo menos representativo, van a permitirse tener la capacidad de conceptualizar. O sea, ¿qué es conceptualizar? Pues adaptarla de acuerdo a sus necesidades, enriquecerla. Y ese enriquecerla, ¿cómo podrá ser? No, pues de pronto en algunos aspectos habrá que quitarle este pedacito porque no aplica aquí, no porque no sirva, sino que no aplica, o podremos agregarle cosas. ¿Estamos de acuerdo? Y en ese sentido la metodología de productibilidad es más asertiva. La segunda fase de la metodología de productibilidad es el codiagnóstico y coevaluación. ¿Y por qué lo colocamos como segundo y no como primero? Porque podríamos decir, no, pues primero diagnostiquemos y evaluemos, ¿sí? Y después sí socialicemos y conceptualicemos. No, porque si ustedes miran la diferencia, que es otro elemento innovador, diferenciador, las dos palabras empiezan con codiagnóstico y coevaluación. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el diagnóstico y la evaluación la vamos a hacer, ¿quiénes? Lo vamos a hacer el equipo asesor de la productibilidad con las personas de la organización, porque previo a ellos ya hay una conceptualización, y esa conceptualización les va a permitir de manera más objetiva, coherente y más oportuna hacer un diagnóstico y hacer una evaluación. Entonces mire cómo poco a poco vamos a ir mirando, van a ir apareciendo elementos diferenciadores que son innovadores. La tercera fase se llama la tercera fase de la implementación, que va a ser en sí cómo aplicamos toda esa conceptualización de acuerdo a un diagnóstico y una evaluación que ya hemos establecido. O sea, qué es lo que realmente quiere y qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a cambiar. O sea, podríamos decirlo de otra manera, es cómo hacemos la reingeniería y cómo aplicamos la reingeniería a todos los procesos, procedimientos, a todo el quehacer de la organización, a toda la misión de la organización, que está fundada específicamente en su quehacer. Y como cuarta fase está la fase del Kaizen. ¿Qué es el Kaizen? El Kaizen es el modelo, el formato sobre el cual se va a ejecutar esa mejora continua que hace parte de la implementación de la metodología de la productibilidad. Y más adelante vamos a ver exactamente a qué se refiere el Kaizen y cómo es que lo vamos a aplicar. ¿Listo? Entonces básicamente esas son las cuatro fases de la metodología de la productibilidad, que son la número 1, la socialización y conceptualización, número 2, el codiagnóstico y coevaluación, número 3, la implementación, y número 4, el Kaizen. Ahora vamos a ver cuál es la metodología que utiliza esta metodología, valga la redundancia, para hacer eso. ¿Cómo es que vamos a hacer eso? ¿Listo? ¿Cómo es que lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar de la metodología? Entonces, ¿cómo es que vamos a lograr eso? Entonces, lo primero que vamos a hacer en el proceso de implementación de la metodología de la productibilidad es, vamos a hacer una formación de gestores de la productibilidad. O sea, es la estrategia pedagógica con la cual vamos a llegar a todos y cada uno de las personas que integran la organización. Lo segundo que vamos a hacer es, vamos a hacer la definición del ADN organizacional. Entonces más adelante vamos a ver qué es eso del ADN y qué es eso del ADN organizacional y cómo se hace y qué quiere decir eso. Como tercero vamos a hacer un análisis de las inteligencias para la productividad. Vamos a mirar de qué se trata eso un poco más adelante. Como cuarto vamos a hacer una alineación estratégica de ADNs. ¿De ADN de quién? Del ADN de la organización versus el ADN de las personas. Como quinto vamos a hacer sesiones Kaizen. ¿Qué sesiones Kaizen? Que se van a llamar grupos de personas cuya cantidad de personas va a variar de acuerdo al tamaño de la organización, pero la característica principal que van a tener esos grupos de personas es que deberán, sí, solo sí, ser integrados por personas de todos los elementos de la organización, de todas las estructuras de la organización. Me refiero, me hago entender. Si hay un grupo de 6 personas, por ejemplo, el ideal sería que 2 personas fueran del elemento estratégico, 2 de lo táctico y 2 de lo operativo, para que básicamente la estrategia funcione y sea bien acertada. Y ya más adelante vamos a explicar exactamente cómo se trata y cómo se hace eso.
Y como sexto y final vamos a hacer un seguimiento y control a todo lo que mencionamos anteriormente. Ese es el ciclo de la metodología de la productibilidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver el primero, formación de gestores de la productibilidad. Entonces, para hablar de la formación de los gestores de la productibilidad, vamos primero a definir, hacer un comparativo entre lo que es la capacitación y la formación. Y vamos a justificar por qué la metodología de la productibilidad soporta su proceso pedagógico y de desarrollo productivo en la formación y no en la capacitación. ¿Qué es lo que sucede, señores? Que en la capacitación el centro es el conocimiento. Repito, en la capacitación el centro es el conocimiento. Y ese conocimiento se desarrolla, la capacitación se desarrolla fuera del contexto, se desarrolla en un aula de clases, ¿sí? Y el ser humano, o sea, ustedes y yo, somos solo un recurso, un insumo necesario para ese proceso de formación. Y tal vez la mayor deficiencia que tienen los modelos de capacitación es que no incluyen de manera directa, coherente y estratégica la misión y la visión de la organización. Ahora, si miramos por otro lado, la formación es un poco diferente, es más atractiva, es más conveniente, es más pertinente que la capacitación. ¿Por qué? Porque en la formación el centro es el ser humano. En la formación, repito, el centro es el ser humano, o sea, ustedes y yo somos el centro en el proceso de formación. ¿El conocimiento qué es? El conocimiento es un insumo muy, pero muy importante, pero el centro de la formación es el ser humano. ¿Listo? El conocimiento es un insumo muy importante, claro que sí, pero el centro es el ser humano. Y otro gran atractivo que tiene la formación versus la capacitación es que se realiza en el contexto, o sea, en el lugar de trabajo. Llámese taller, bodega, oficina, consultorio, en el contexto, ¿sí? Y el que se haga en el contexto garantiza automáticamente que se incluya la misión y la visión de la organización. O sea, el conocimiento se va a moldar de acuerdo a los requerimientos de mi contexto, del contexto de la organización. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que la metodología de la productibilidad descarta la capacitación como modelo de desarrollo de la competitividad y productividad y opta por la formación. Ahora, hecha esa aclaración, ahora sí vamos a hablar de qué es eso de formación de gestores de la productibilidad. ¿Qué consiste básicamente? En armar grupos de personas que, como lo decía a un comienzo, van a variar su tamaño de acuerdo al tamaño de la organización, pero el requisito fundamental es que estos grupos deberán tener personal de los tres componentes, del componente estratégico, del componente táctico y del componente operativo. ¿Y cuál es el objetivo de tener eso? Que tenga un alcance total dentro de la organización. Entonces, repito, los grupos van a variar de tamaño, pero la condición, solo sí que se debe cumplir, es que deben haber en ese grupo personas del componente estratégico, personas del componente táctico y personas del componente operativo. Ahora, ¿cuál es la otra justificación que determina la necesidad de que sea así? Resulta que la metodología de la productividad soporta en la gestión del conocimiento el desarrollo productivo y competitivo. Y el conocimiento, para poder desarrollar conocimiento de cualquier área, se requieren de dos elementos, del saber y del conocer. Es decir, si solo una persona tiene saber teórico, no tiene conocimiento. Si solo una persona posee experiencia, destreza y habilidad física, no tiene conocimiento, conoce, y el otro sabe, ¿sí? ¿Cuándo podremos desarrollar conocimiento? Cuando sabemos y conocemos. Si yo sé de electricidad y conozco de electricidad, tengo conocimiento en electricidad. Si yo sé de mecánica y conozco de mecánica, tengo conocimiento de mecánica. Pero si yo solo conozco de mecánica, pero no sé, o sea, no tengo bases teóricas, no conozco las leyes, los fundamentos que se aplican a la mecánica, no tengo conocimientos de mecánica, solo conozco de mecánica. O caso invertido, si yo solamente sé de mecánica, tengo teoría, conozco la ley de la combustión, conozco la ley de termodinámica, pero no conozco, o sea, no he estado en el contexto, no me he untado, no tengo conocimiento, tengo es un saber, ¿listo? Entonces, esta estrategia de que estén los tres componentes, lo que hace básicamente es garantizar de que estén los dos elementos del conocimiento, que es el saber
y el conocer, y con eso vamos a enriquecer y vamos a ser mucho más asertivos en las propuestas que nos permitan apalancar la productividad y la competitividad en nuestra organización. Entonces, a ese grupo de personas es que le vamos a aplicar el proceso de formación. Y ese proceso de formación básicamente, ¿de qué se compone? O sea, a ese grupo de personas le vamos a dar todas las bases conceptuales y filosóficas de la metodología de la productividad. A esas personas, a ese grupo le vamos a permitir que tengan destreza y habilidades en el manejo de la herramienta BSC, que es Balance Scorecard, ¿sí? Que es básicamente el tablero de control lo manda, así que es una herramienta estratégica muy interesante y muy efectiva, sobre todo para apalancar los procesos de productividad. Le vamos a dar conocimientos, manejo y destreza y habilidad, desarrollo de destreza y habilidad en el manejo de la herramienta Kanban, que también es una excelente herramienta para apalancar procesos productivos. Y le vamos a dar manejo de herramientas Kaizen. ¿Y por qué el último dice herramientas Kaizen? Sí, porque de acuerdo a la necesidad, al requerimiento que establezcan las personas de ese grupo, se dará formación, se dará conocimiento sobre unas herramientas u otras herramientas no. ¿De acuerdo? Entonces miren que la metodología de productividad tiene una característica que es, y es que es totalmente flexible, se adapta a los requerimientos. ¿Estamos? Entonces ahora, ese proceso de formación a ese grupo de personas tiene un tamaño de 60 horas, y esas 60 horas podrán ser ejecutadas en un mes, podrán ser ejecutadas en 2 meses, en 3 meses, de acuerdo a cómo se configure el proceso dentro de la organización, de acuerdo a espacios de tiempo, de acuerdo a requerimientos, de acuerdo a producción. Hay una serie de variables que se entrarían a determinar, pero lo claro a definir es que el proceso como tal requiere de 60 horas, ¿sí? De 60 horas. Y este proceso, ¿hasta dónde se ejecutará? Se ejecutará siempre hasta cuando hayamos cubierto todo el personal de la organización, desde el CEO, gerente, dueño de la organización, hasta el cargo de menos representación, deberán estar inmersos, incluidos dentro del proceso de formación de gestores de la productividad. O sea, todos deberán ser gestores de la productividad, basados en el conocimiento. Y recordemos un poquitico, o sea, ¿cómo así que basados en el conocimiento? O sea, que van a saber y van a conocer de la productividad. Porque solo cuando uno sabe y conoce, reconoce para aplicar. Repito, la mejor manera de saber si se tiene el conocimiento de algo es cuando se logra el reconocimiento de ese algo mediante la conceptualización de ese algo. Suena algo paradójico, pero así es. Entonces, ¿qué sucede? Vamos ratificando poco a poco que el centro de la productividad es los seres humanos. Es decir, para la productividad, las organizaciones no están compuestas por personas. Las personas son la organización. Porque si miramos un poco la definición conceptual de una organización, ¿qué es? Dice, es un conjunto de personas orientadas al logro de objetivos comunes. Entonces, como es un logro de objetivos comunes, o sea que el mío es igual o muy parecido al suyo, necesitamos que todos estratégicamente tengan las mismas herramientas y elementos para poder ayudarnos mutuamente. ¿Listo? Ahora vamos al segundo ítem, que era definición del ADN organizacional. ¿Listo? ¿Y eso en español qué quiere decir? A ver, del centro de la organización, del centro, del núcleo, del interior de la organización, que es básicamente su elemento estratégico, deberá salir un componente que se denomina el ADN. ¿El ADN de qué? De la organización. Y esa sigla ADN de la organización dentro del marco estratégico de la productividad tiene una significancia, y es alma del negocio. O sea, así como nosotros los seres humanos traemos un ADN que lo heredamos de quién, de nuestros padres y los padres de nuestros abuelos, y así seguimos hasta llegar a Adán y Eva. Debemos garantizar, la organización debe garantizar, debe reconocer, debe determinar, delimitar cuál es su ADN. ¿Para qué? Para que, sabiendo cuál es su ADN, cuál es el alma del negocio, cuál es la esencia del negocio, más allá de que no, que aquí producimos repuestos para vehículos, no es que aquí producimos
confecciones textiles. No es que aquí producimos cualquier elemento, llámese el servicio o producción. Definir cuál es la esencia, qué es lo que define la organización, qué es lo que la hace diferente de las demás. ¿Estamos? O sea, ¿cuántas empresas hay que fabrican repuestos para vehículos? Muchas. Pero el ADN, la esencia, lo que mueve a esa misión, a ese quehacer, sí es particular, sí es específico de cada organización. Y quizás una de las falencias que tenemos, que no nos permiten ser productivos y mucho menos llegar a la excelencia profesional, es eso, que no sabemos cuál es nuestra esencia. Por eso el primer paso que establece la metodología de productividad para su implementación es definir el ADN organizacional. Entonces, es lo que hace única la organización. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es el ADN? Es el alma del negocio, es la esencia del negocio. ¿Listo? Y conceptualmente se define así: el ADN organizacional es el componente que contiene la esencia conceptual, filosófica y estratégica de la organización. Repito, el ADN organizacional es el componente que contiene la esencia conceptual, filosófica y estratégica de la organización. Pero vamos a hablar un poquitico más a fondo de esto para entenderlo y comprenderlo mejor. Ahora, ¿de qué está compuesto el ADN organizacional? Está compuesto de 6 elementos. El primero de ellos es la misión. ¿Qué es la misión? Pues la misión básicamente es a lo que se dedica la organización. O sea, es su quehacer. Como veníamos hablando ahorita, ¿sí? ¿No? Que fabricamos repuestos para vehículos. Entonces, esa es la misión de la organización, fabricar repuestos para vehículos. No, que fabricamos comidas rápidas. Entonces, esa es la misión de la organización. Es el quehacer, a qué se dedica, qué producto o servicio produce. Esa es la misión de la organización. ¿Listo? Y realmente es muy conocida. El segundo elemento también muy conocido es la visión. ¿Qué es la visión? La visión es el lugar donde quiere llegar la organización en términos de modo y tiempo ejecutando esa misión. O sea, fabricamos repuestos para vehículos, pero nuestra visión en modo y tiempo es llegar a tal lado. ¿Y cómo así que en modo y tiempo? La visión tiene esos dos enfoques, modo y tiempo. Es decir, fabricando repuestos para vehículos queremos llegar para el 2018, tiempo, ubicados en el primer puesto en el mercado con una representación del 40%. ¿De qué modo queremos llegar? ¿Listo? Entonces la misión es que es el lugar donde queremos llegar en términos de modo y tiempo ejecutando nuestra visión. Y es importante definir la visión y estarla revisando y estarla replanteando. ¿Por qué? Porque lo único fijo es el cambio, todo va cambiando. Entonces nuestra visión debemos irla reorientando, reevaluando, redefiniendo. ¿Estamos de acuerdo? El tercer componente, y no menos importante, y algunos de ellos, si ustedes lo analizan un poco, son nuevos, son los valores. ¿Qué son los valores? Los valores son toda la definición ética y moral que define la organización en la ejecución de su misión para lograr su visión. Repito, ¿qué son los valores? Los valores son toda la definición ética y moral que define la organización, que establece la organización en el desarrollo de su misión para el logro, para alcanzar esa visión. ¿Estamos? Y es un componente nuevo dentro del ADN organizacional. Las políticas, ¿qué son las políticas? Y aquí entran todo tipo de políticas, o sea, hay políticas de calidad, toda la normatividad y legislación que tenga el país en tema ambiental, en tema productivo, ¿sí? Son todas políticas que la empresa al interior establece y que debe o tiene que cumplir por disposición legal. ¿Estamos? ¿Que se debe hacer cuándo? Que se deben hacer en el quehacer de la misión. O sea que cuando estamos armando repuestos para vehículos, cuando estamos haciendo productos alimenticios, cuando estamos vendiendo un servicio, debemos aplicar las políticas y debemos tener en cuenta los valores. ¿Para qué? Para que la definición de esos dos elementos nos garanticen poder llegar a ¿qué? A esa visión que hemos definido en términos de ¿qué? De modo y de tiempo. El quinto componente, y no menos importante, es la estrategia. O sea, la estrategia es el cómo, es el paso a paso, y también el con qué es que vamos a hacer eso, vamos a hacer la misión, en la cual vamos a tener en cuenta los valores y las políticas para lograr la visión.
¿Estamos? La estrategia es como el paso a paso y el con qué, cómo es que vamos a hacer nuestro quehacer, incluyendo los valores y las políticas. ¿Para qué? Para lograr alcanzar esa visión. O sea, todo está orientado a la visión. Y el sexto componente, y no menos importante, y también nuevo, innovador, es la filosofía. La filosofía. ¿Qué es la filosofía? Yo la defino como el elemento de coherencia integradora. ¿Qué es la filosofía? Es aquello que nos va a permitir reevaluar constantemente, todos los días, si nuestra misión se está dando en el marco del cumplimiento de la estrategia, aplicando los valores y políticas en nuestra misión para alcanzar la visión. Repito, la filosofía es lo que nos permite medir, evaluar, reevaluar todos los días si nuestra misión, lo que estamos haciendo, o sea, fabricar comidas rápidas, fabricar repuestos para vehículos, vender productos de aseo, lo estamos, y esa misión la estamos haciendo teniendo en cuenta, respetando la estrategia que hemos definido, aplicando los valores y políticas que nos van a garantizar lograr esa visión en términos de modo y de tiempo. ¿Listo? Entonces, estos son los 6 elementos que integran el ADN organizacional, y es lo primero que una organización debe definir dentro del marco estratégico de la productibilidad. Y si ustedes miran, ahí hay elementos, 2 elementos nuevos dentro del ADN organizacional. ¿Listo? Ahora, en la conjunción, en la interacción, en la mezcla, en la intersección de estos 6 elementos que componen el ADN organizacional, es que se desarrolla la cultura organizacional. Es decir, la cultura organizacional no es más que una derivada, es el producto, es el resultante de estos 6 elementos: de la misión, de la visión, de los valores, de las políticas, de la estrategia y de la filosofía. Y esa es el alma del negocio. O sea, el negocio se mueve con eso. Una cosa es que fabriquemos productos para vehículos, otra cosa es que fabriquemos productos alimenticios, otra cosa es que vendamos productos para el aseo, por poner un ejemplo cualquiera, ¿sí? Pero la esencia, lo que nos mueve en nuestro quehacer y lo que nos mueve hacia el futuro es la cultura organizacional en el marco de la misión, visión, valores, política, estrategia y filosofía. Es decir, que cualquiera de ellos que falte va a garantizar que la cultura organizacional no va a estar en coherencia, no va a estar alineada al logro productivo y competitivo de la organización. Ahora, de esta cultura organizacional dependerá todas las relaciones dentro de la organización, y las relaciones son de las personas, las relaciones no son de las máquinas, equipos o sistemas. Y básicamente hay 4 elementos definidos relacionales que nacen y se retroalimentan de la cultura organizacional. El primero de ellos son las decisiones, es decir, todas las decisiones que se toman en una organización son consecuencia de su cultura organizacional. Pero si ustedes miran la flechita que sale del núcleo amarillo de la cultura organizacional, es de doble dirección, de doble sentido. ¿Por qué? Porque las decisiones que tome cualquier persona dentro de una organización es consecuencia de la cultura organizacional. Pero a su vez, esa decisión que toma esa persona retroalimentará positiva o negativamente la cultura organizacional. Entonces ahí es donde empezamos ya a vislumbrar por qué es tan importante y estratégico definir, que una organización defina su ADN organizacional, su alma, su esencia, lo que lo mueve más allá del producto que produce o fabrica. ¿Listo? La segunda relación que se da es con las estructuras, es decir, las estructuras de una organización no son más que la consecuencia de la cultura organizacional, pero a su vez esas estructuras van a retroalimentar esa cultura organizacional. ¿Listo? Y más adelante vamos a ver cada una de ellas, por qué es importante definirla aquí. La tercera es la motivación. Imaginen, nada más y nada menos que la motivación, es decir, la motivación de las personas, porque la motivación es de las personas, no de las máquinas, sistemas o equipos. La motivación de las personas, desde el CEO hasta el cargo de menos representación, será consecuencia
de la cultura organizacional de la misma. Y a su vez, la motivación de esas personas retroalimenta a la cultura organizacional. Entonces, fíjate que tiene un efecto boomerang. Por eso es que es de vital importancia definir como primera medida el ADN organizacional. Y el cuarto componente, señores, no es nada más ni nada menos que el conocimiento. Imagínense, el conocimiento, es decir, el conocimiento que se genere dentro de una organización será el resultado de su cultura organizacional. Pero a saber, ese conocimiento generado producto de la cultura organizacional va a retroalimentar esa cultura organizacional. ¿Listo? Entonces se fije cómo hay una codependencia, una correlación en todos los elementos que definen el ADN organizacional. Porque vuelvo y repito, la cultura de una organización depende básicamente de esos 6 componentes, de esos 6 elementos. La misión, la visión, los valores, la filosofía, la política y la estrategia. Es decir, que una organización que no tenga definida cuál es su filosofía de trabajo, pues muy difícilmente va a ser productivo y en consecuencia muy difícilmente va a ser competitivo. Una organización que no tenga definida cuál es su visión, a dónde quiere llegar y cómo quiere llegar, pues muy difícilmente va a ser productivo y competitivo. ¿Listo? Continuemos y ahora vamos a ver básicamente cada uno de esos elementos, cómo es que se comporte y por qué es importante. Vamos a comprender las decisiones. Miren, entonces lo primero que tenemos que decir aquí es que las decisiones le corresponden a los seres humanos. Las decisiones no son de las máquinas, sistemas o equipos. Es más, la base del éxito de cualquier organización es directamente proporcional a la gestión de ella. Es decir, la gestión es de las personas. ¿Y qué es la gestión? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de que hubo una buena gestión, ¿de qué estamos hablando? De que se tomaron buenas decisiones. Y cuando hablamos de una mala gestión, pues estamos diciendo que se tomaron malas decisiones. Entonces, básicamente, todos los días y a toda hora, que es lo que estamos tomando, todas las personas de la organización, desde el gerente, el CEO hasta el cargo de menos representación, estamos tomando decisiones. Entonces es importantísimo que la organización garantice que las decisiones que tomen todos y cada una de las personas que la integran sean buenas. ¿Y qué es ser que sean buenas? Que sean coherentes, que estén alineadas con la visión de la organización, que es a donde queremos llegar, a donde quiere llegar la organización. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Bien, cuando definimos el ADN organizacional, definido o recomendado por la metodología de la productividad, vamos a lograr que lo subjetivo se vuelva objetivo. Repito, cuando las decisiones de las personas que integran la organización están alineadas con el ADN de la organización, vamos a lograr de que lo subjetivo se vuelva objetivo. ¿Qué quiere decir eso en español, Robinson? Lo que quiere decir eso es que si yo, Pepito Pérez, que estoy en el cargo X de la organización, de mayor o menor representación, independientemente del salario que me gane, percibo que mis objetivos personales, yo como Pepito Pérez, están alineados, incluidos, correspondidos dentro de los objetivos de la organización, va a suceder algo mágico, y es que mis objetivos son los de la organización. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy pensando en el logro de mis objetivos, que para ese momento ya son los objetivos de la organización. Es decir, yo no estoy pensando en satisfacer, en agradar al CEO, gerente o dueño o supervisor, ni mucho menos estoy pensando en competir con mi compañero. Yo estoy pensando en el logro de mis objetivos, que vuelvo y repito, para ese momento ya han sido alineados, ya están correspondidos, ya han sido integrados dentro del desarrollo de los objetivos de la organización. Entonces, ahí es donde se permite que se dé esto, que lo subjetivo se vuelva objetivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso? Aparece algo y algo mágico, que es, hacemos una alineación estratégica de objetivos, los de la organización versus los objetivos de las personas. ¿Y qué va a pasar? Va a aparecer algo que es muy importante.
Cuando una persona, cuando usted, consecuencia de que siente que sus objetivos personales están integrados, están correspondidos, alineados con los objetivos de la organización, pues automáticamente usted va a tener una motivación. ¿Y cómo va a expresar usted esa motivación? La va a expresar de tres maneras. La va a expresar con proacción, con proposición y con innovación. Repito, la motivación va a ser la consecuencia directa de que las personas, cada una de ellas, sienta que sus objetivos como persona, como seres humanos, están correspondidos, alineados con los objetivos de la organización. Y cuando aparece esa motivación, pues ¿cómo la voy a expresar yo y cómo la expresa usted? Con proacción, con proposición y con innovación. Es decir, aparece automáticamente el trabajo colaborativo, que es uno de los grandes ausentes en nuestras organizaciones, el trabajo colaborativo. Consecuencia mayormente de no estar motivadas las personas porque no están integrados sus objetivos dentro de la organización. ¿Listo? Ahora, cuando sucede esto, que hay buenas decisiones como consecuencia de la alineación de los objetivos, la persona es motivada, o sea, es proactiva, propositiva e innovadora, o sea, trabaja colaborativamente, sucede algo, que se activa el conocimiento. ¡Wow! Maravilloso, el conocimiento. ¿Y qué quiere decir eso, Robinson? Pues sí, efectivamente que se activa el conocimiento, pero en español más específicamente, ¿de qué está hablando usted? Que comienza a darse dentro de la organización el proceso de la gestión del conocimiento. Y básicamente eso qué quiere decir, dicho de otra manera, que la información empieza a convertirse en conocimiento, porque hay una realidad latente en nuestras organizaciones, y si es que existe mucha, por no decir demasiada información, pero hay muy poco conocimiento. Repito, hay una realidad latente en nuestras organizaciones, y es que tenemos muchísima información de todo tipo que queramos, pero la verdad hay poca conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando las decisiones de las personas son las que corresponden al enfoque productivo y competitivo de la organización, consecuencia de que sus objetivos están alineados con los de la organización, pues se motivan, y al motivarse automáticamente son proactivos, positivos e innovadores. ¿Sí me entiende? Y una innovación, una proposición que no es más que un desarrollo del conocimiento. Entonces ya empezamos a hacer la gestión del conocimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que la información se vuelve conocimiento. ¿Y cómo así que la información? La información representada en el saber teórico, producto de un proceso académico, información representada en una experiencia, o al menos en una antigüedad. Pero cuando tenemos el trabajo colaborativo, empieza ese conocimiento, lo empezamos a integrar, y automáticamente gestión del conocimiento, y empieza a desarrollarse el conocimiento mediante el paso de información a conocimiento. ¿Y qué va a suceder? Que el famoso know-how y know-who, del cual hablamos mucho e investigamos, se empieza a hacer una realidad en nuestra organización. Y eso es maravilloso. El conocimiento es lo mejor, que el desarrollo del conocimiento es lo mejor que le puede pasar a una organización actualmente. Actualmente el devenir organizacional habla de organizaciones inteligentes, y define que la mayor ventaja competitiva que puede desarrollar cualquier organización es el de aprender más rápido. Y el aprender, señores, no es de las máquinas, sistemas o equipos. El aprender es de los seres humanos. ¿Y qué es lo que se aprende? Pues el conocimiento. El aprender no es más que el desarrollo del conocimiento. Entonces, cuando logramos que el desarrollo del conocimiento, producto de que las personas están motivadas como consecuencia de que toman buenas decisiones porque sus objetivos están alineados, wow, vamos por el camino ideal, vamos por el camino que corresponde. Entonces, cuando suceden esas tres cosas, pasamos al siguiente elemento, las estructuras. ¿Qué quiere decir eso? Que las estructuras de la organización, ¿cuál es la estructura, Robinson? Pues todas las estructuras de la organización entrarán en un proceso de Kaizen. ¿Y Kaizen qué es? Mejora continua. Kaizen es una palabra de origen japonés que significa, traduce mejora continua. Entonces, todas las estructuras de la organización van a ser la consecuencia de todo lo que ha venido sucediendo. Es decir, si las decisiones son buenas, como consecuencia de que están alineados los objetivos de las personas, se van a motivar,
se despierta el trabajo colaborativo, desarrollamos conocimientos de todo, decimos, entonces lo que tenemos que hacer es esto y esto de esta manera. O sea que las estructuras van a ser una consecuencia de ese proceso productivo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí hay algo nuevo, es algo innovador, que el desarrollo del Kaizen se va a ejecutar con un enfoque resolutivo. Y esta es una palabra nueva, un concepto nuevo que aporta la metodología de la productividad. Las estructuras se van a dar con un enfoque resolutivo. ¿Qué quiere decir eso en español, Robinson? Que van a estar orientadas al logro de resultados, entendido estos como aquellos objetivos de la organización, y al logro de objetivos, entendido estos como ¿qué? Como el logro de los objetivos de las personas. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando se da esto, y llegamos a las estructuras en un modelo Kaizen, automáticamente ¿qué va a suceder? Volvemos a tomar decisiones. Las decisiones tomadas garantizando la integración de los objetivos de las personas nuevamente van a estar motivados, desarrollan conocimiento y todas las estructuras van a ser la consecuencia positiva de ello. Y entramos en ese ciclo. Y esto es lo que se define dentro del marco estratégico de la productividad como el ciclo funcional de la excelencia. Todo lo que se mueva dentro de la organización sobre este ciclo obligatoriamente tenderá a la excelencia. ¿Pero nacido de qué? ¿Cuál fue el momento generatriz de este ciclo funcional de la excelencia? La alineación estratégica de los objetivos de las personas versus los objetivos de la organización. Ese fue el elemento con el cual se arrancó todo este proceso. Listo, continuemos. Ahora, vamos a hablar de inteligencias para la productividad. ¿Eso qué? Y también es un concepto nuevo, innovador, que aporta la metodología de la productividad. ¿Qué quiere decir eso? En las organizaciones, independientemente del tipo, tamaño, renglón, sector, el corazón de cualquier organización es el ser humano. Es decir, no hay ninguna sección, departamento, localidad, estructura de la organización en el cual no tenga influencia, no tenga aplicación, no se encuentre en las manos del ser humano, independientemente del tamaño que tenga ella, ¿sí? En la organización el eje central es el ser humano, ¿sí me entienden? Y de ahí es donde se justifica que la metodología de productividad replantee de que una organización no está compuesta por personas, sino que una organización son las personas. Es decir, que una organización no es un documento público, una organización no es una escritura pública, una organización no es una bodega, no es una planta, una organización no son unos sistemas, una organización no son unas máquinas, herramientas, equipos, materias primas. Y por último, una organización no son unos procesos o procedimientos. Cosa diferente es decir que una organización se registra legalmente mediante un registro mercantil o una escritura pública. Cosa diferente es decir que una organización realiza su misión dentro de una bodega, planta, oficina, localidad, facilidad. Otra cosa es decir que una organización hace el registro de todas sus tareas mediante unos sistemas. Y otra cosa es decir que una organización ejecuta su misión gracias a la utilización de unas máquinas, herramientas o materias primas. Y otra cosa es decir de que se utilizan unos procesos y procedimientos para la ejecución de la misión de la organización. Pero la organización son las personas. Entonces es importante tener claridad y fíjense que es un elemento nuevo, una visión diferente que le da la metodología de la productividad. Entonces, una organización no es una escritura pública, una organización no es una planta, bodega, una organización no son unos sistemas, una organización no son unas máquinas, equipos o herramientas, y una organización no son unos procedimientos de procesos. Todos esos son instrumentos que utilizamos, necesarios, claro que sí, muy necesarios, fundamentales, claro que sí, muy fundamentales, pero la organización son las personas. ¿Listo? Entonces, partiendo de este entendimiento es que se hace la reingeniería
o el cambio de paradigma que plantea la organización, que actualmente se entiende que las organizaciones están compuestas por personas, y no. Las personas son la organización, o sea, ustedes y yo somos la organización, no son las personas, ¿listo? O si no, los invito a que por un momento pensemos en qué sería de esta organización o empresa que está apareciendo en pantalla, de qué sería de esa organización sin todas y cada una de esas personas que vemos ahí. Pues no sería más que sí, que una bodega, una planta, con una serie de máquinas, equipos, unas bolsas, unas materias primas, unos insumos, pero no sería una organización, ¿verdad? Lo que la hace una organización, lo que la hace una empresa, son las personas. Entonces es importante que configuremos eso en nuestras mentes, ¿sí? Que hagamos esa reingeniería, que cambiemos ese paradigma, ¿sí? Las personas no están las organizaciones no están compuestas por personas. Las personas son la organización, ¿listo? Ahora, sobre esta calidad vamos a hablar de las inteligencias para la productividad, o sea, cuáles son las inteligencias que se orientan y son necesarias, si solo si están ellas, es que garanticemos la productividad. Lo primero que vamos a decir en ese sentido es que sobre lo antes dicho, es importante tener claridad sobre lo siguiente, y es que la metodología de la productividad hace necesario que veamos al ser humano, o sea, a ustedes y a mí, como una unidad productiva y por sobre todo creadora. Porque de hecho, ¿para qué contratamos a alguien en una organización? Para que produzca. Y si puede darnos un valor agregado representado en una proposición, en una propuesta innovadora, una idea, para crear un nuevo producto, pues bienvenido sea. Entonces, por eso es que la metodología de productividad reposiciona al ser humano, entendiéndolo a como una unidad productiva y por sobre todo creadora. Es decir, dicho de otra manera, la producción, señores, le corresponde a las máquinas, procesos y equipos y herramientas, pero la productividad es de los seres humanos. Repito, la producción le corresponde es de las máquinas, equipos o herramientas, pero la productividad es de las personas. Entonces, hecho esta claridad, este planteamiento, vamos a hablar ahora sí de cuáles son esas inteligencias para la productividad. Entonces, mira, la primera inteligencia para la productividad se llama la inteligencia física. ¿Y qué es la inteligencia física, Robinson? Es todo el compendio de destrezas y habilidades que poseo yo. Es decir, por ejemplo, cuando vemos que usted ve que un mecánico opera con gran destreza y habilidad una llave, una herramienta para apretar un perno, una tuerca, ¿sí? Decimos, wow, qué destreza, qué habilidad tiene esa persona, ¿sí? O cuando usted, por ejemplo, ve a una secretaria que con gran destreza y habilidad opera, manipula el teclado del computador. O como, por ejemplo, cuando vemos a un conductor que con gran destreza y habilidad esquiva los huecos y maneja con gran pericia, conduce el vehículo con gran pericia. Todo eso es ¿qué? Es la inteligencia física. Y es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque esa inteligencia es lo que nos permite definir de que usted conoce. ¿Conoce de qué? ¿Conoce sobre qué? Que usted conoce sobre su arte, oficio o profesión. Es decir, que usted ha estado en el contexto. ¿Cuál contexto? Oficina, bodega, almacén, locación, taller. Tiene experiencia o por lo menos tiene antigüedad. Y es importantísimo que las personas que integran nuestra organización tengan inteligencia, hayan desarrollado inteligencia física. La segunda inteligencia, y no menos importante, es la inteligencia mental. ¿Qué es la inteligencia mental? Pues es todo el compendio, todo el conjunto de educación formal y no formal que poseo yo y que posee usted. Es decir, es la educación académica que tenemos. Es cuando decimos, no, es que el señor es ingeniero, él es tecnólogo, es técnico, es PhD, tiene una especialización, tiene unos diplomados, tiene unas actualizaciones, ha participado en unos seminarios. Esa es la educación formal. Y cuando decimos de educación formal es porque de pronto ha sido una formación empírica autodidacta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la inteligencia mental? Es toda la formación teórica, toda la formación teórica, todo el saber teórico que posee usted y que poseo yo sobre su arte, oficio o profesión. O sea, yo puedo saber mucho de mecánica, tengo información teórica, ¿lista? ¿Y qué me permite definir la inteligencia mental?
de que usted sabe sobre su arte, oficio y profesión. Ahora, es importante que nuestros trabajadores desarrollen inteligencia mental. Claro, importantísimo. Es totalmente importante que tengan el saber sobre su arte, oficio y profesión. ¿Listo? Ahora, hay una particularidad con estas dos inteligencias, la inteligencia mental y la inteligencia física, y es que las podemos ver. ¿Y dónde las podemos ver? Pues en la hoja de vida, ¿sí? Porque cuando hablamos de, por ejemplo, en el ítem de estudio, en estudio estamos, ¿qué podemos evidenciar? Pues la inteligencia mental, ya que el señor es bachiller del colegio tal, el señor es ingeniero de la universidad tal, es administrador de empresa, tiene una especialización. Toda esa información de la inteligencia mental está contenida en la hoja de vida. Y la inteligencia física también la podemos evidenciar y ver en la hoja de vida, en el ítem de experiencia. Como dice, que el señor trabajó 5 años como mecánico 1A en la empresa tal, haciendo estas labores A, B, C y D. ¿Estamos? Esas dos inteligencias las podemos ver en la inteligencia física. Y de hecho son las inteligencias del hacer. ¿Por qué? Porque con lo que el mecánico sabe y conoce de mecánica, es que hace su trabajo de mecánica. Con lo que el electricista sabe y conoce de electricidad, es que sabe y hace su trabajo de electricidad. ¿Estamos de acuerdo? Son las inteligencias del hacer. Con esas dos es que yo hago mi trabajo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a hablar de la tercera inteligencia y no menos importancia, que es la inteligencia emocional. ¿Y qué es la inteligencia emocional? Pues es todo el grado de afinidad y de pasión que yo tengo con ese saber y conocer, orientadas a un arte, oficio y profesión. Es decir, yo puedo saber mucho de mecánica y conocer mucho de mecánica, pero no tengo afinidad y pasión por eso. ¿Estamos de acuerdo? Y es importante garantizar en los procesos de selección y promoción del personal dentro de la organización que haya compatibilidad, correspondencia entre la inteligencia mental y física y la emocional. Porque es importante que nuestros mecánicos sepan y conozcan de mecánica, claro que sí, pero también es importante que ellos amen, que haya pasión, que haya total afinidad con ese quehacer como mecánico, con ese quehacer como mensajero, con ese quehacer como secretaria, con ese quehacer como supervisor, como coordinador, como pailero, como cualquier cargo que nos venga a nuestra mente, ¿sí? Entonces la inteligencia emocional es la que permite evidenciar el grado de afinidad y pasión con el saber y conocer. Es decir, es el que permite definir si la persona quiere aplicar lo que sabe y conoce. Porque si la persona no quiere, puede saber y conocer, pero si no quiere, no saldrá de la eficacia. Su trabajo será simplemente eficaz y no apalancará la productividad. O sea, su trabajo quedará bien hecho, pero no apalancará la productividad. ¿Listo? Ahora, la cuarta inteligencia, y no menos importante, y de hecho desde mi punto de vista personal, yo considero que es la más importante, es la inteligencia espiritual. ¿Y qué es la inteligencia espiritual? La inteligencia espiritual es aquella que define la trascendencia, el proyecto de vida de las personas, es decir, donde se define la visión, o sea, a dónde quiere llegar usted. O sea, usted que está integrando esta organización, y por favor les traslado esto a ustedes, y piensen cada uno de ustedes que pertenecen a una organización, a dónde quieren llegar, cuál es su misión, cuál es su proyecto de vida. Porque eso va a determinar su aporte, el aporte dentro de una organización, el aporte suyo dentro de la organización va a depender de la definición que tenga usted de cuál es su proyecto de vida. ¿Estamos de acuerdo? O sea, necesitamos garantizar mediante los procesos de selección y promoción en nuestras organizaciones que todas y cada una de las personas tengan sus 4 inteligencias alineadas. Y eso en español, ¿qué quiere decir? Que lo que la persona sabe y conoce, lo sabe y conoce porque tiene total afinidad y pasión con ese saber y conocer. ¿Por qué? Porque eso hace parte de su proyecto de vida. Repito, debemos garantizar mediante los procesos de selección y promoción de personal dentro de nuestra organización
que todos y cada una de las personas que la integran tengan sus 4 inteligencias totalmente alineadas, es decir, que estén mirando para el mismo lado. Y eso en español, ¿qué quiere decir? Que lo que sabe y conoce, lo sabe y conoce, porque tiene total afinidad y pasión con ese saber y conocer. ¿Por qué? Porque hace parte de su proyecto de vida. Y en ese sentido me permito citar al señor Manuel Elkin Patarroyo, científico colombiano, creador de la vacuna contra la malaria, al cual hicieron hace ya un par de años una entrevista y le preguntaban, le indagaban sobre qué es lo que le mira a las personas cuando la va a contratar para trabajar con él. Y esto fue lo que contestó él, y los invito a que veamos un minuto de eso. Utilizar las palabras, principios, valores y actitudes. El conocimiento se puede transmitir y de paso se transmite y se puede adquirir, pero lo que son los principios de las personas, que son las cualidades de los seres humanos, los valores que tiene y las actitudes que tenga frente a la vida, son lo que lo hacen diferente. Marlon. Y la gente que no tiene principios, esos son los delincuentes en el día de mañana. Entonces, para mí lo más importante que le miro a una persona cuando quiera que llegue aquí, es esa persona tiene principios, tiene valores y qué actitudes tiene frente a la vida. Porque si es un vago, no me importa un poquito. Si no tiene disciplina de trabajo, de estudio, pensamiento, no tiene mística, no tiene amor, pasión por las cosas, hombre, puede ser la mujer más hermosa de esta vida, puede ser el tipo más simpático y poderoso que llegue aquí, que le digo, sabes que me encantó verte, hombre, felicidades, siento mucho, pero no tengo lugar para ti. Aquí a nadie le permito una mentira, porque ese me va a mentir, y no solamente me va a mentir, sino que yo... Entonces, si miramos y analizamos un poco la respuesta, o sea, los 3 elementos que determina de vital importancia Manuel Elkin Patarroyo, un gran científico colombiano, es un referente no nacional sino mundial. Él habla de 3 elementos que son los principios, los valores y las actitudes. Y si tratamos de ubicar esos 3 elementos dentro de las 4 inteligencias, ¿dónde los ubicaríamos? Pues indiscutiblemente en las 2 primeras no, ¿verdad? Ni en la física ni en la mental. Las ubicaríamos dentro de la inteligencia emocional y espiritual. Entonces, fíjense cómo me tomé el atrevimiento de utilizar este argumento de autoridad y de hecho para soportar la pertinencia de que las organizaciones, a partir de hoy en sus procesos de selección y promoción de personal, garanticen la evidencia de que todas y cada una de las personas deberán tener correspondidas sus inteligencias. Es decir, repito nuevamente, que lo que sabe y conoce, lo sabe y conoce porque lo quiere, porque tiene total afinidad y pasión, porque ama ese saber y conocer. ¿Por qué? Porque hace parte de su proyecto de vida. Ahora, ¿por qué es importantísimo esto? A ver, en las 2 inteligencias primeras que hablamos, o sea, inteligencia física e inteligencia mental, son las inteligencias del hacer, del saber hacer. Ahora, es importante, claro, es importantísimo que nuestros mecánicos sepan hacer la mecánica, y así todos y cada uno de los cargos de la organización, desde la gerencia hasta la mensajería. Pero en esas 2 inteligencias, en la inteligencia del hacer, es donde se desarrolla la eficacia, entendida ella como la capacidad de saber hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero en las otras 2 inteligencias, en la inteligencia emocional y espiritual, es donde se desarrolla la eficiencia. Repito, en las otras 2 inteligencias, en la inteligencia emocional y espiritual, es donde se desarrolla la eficiencia, es decir, es donde se desarrolla la voluntad, el querer hacer, es donde nace de ahí es donde nace el aporte que yo como persona, como individuo, independientemente de mi quehacer, voy a dar a la organización y consecuentemente a la humanidad. Y solo si unimos, se conjugan estos 2 elementos, es que aparecerá la productividad. O sea, yo no puedo ser productivo si solo soy eficaz. Yo no puedo ser productivo si solo soy eficiente. Para que en mí haya productividad, debo tener eficacia y debo tener eficiencia. ¿Listo? Entonces, desde el punto de vista del ser humano,
debemos garantizar que estas 4 inteligencias estén estratégicamente alineados en cada una de ellas, para posteriormente alinearlos con la de la organización. O sea, este es el ADN de cada una de las personas, que después lo vamos a alinear con el de la organización. ¿Listo? Pero si vemos que una persona no tiene alineadas sus inteligencias, o sea, su ADN, no sabe, tal vez aprendió y conoció sobre un arte, oficio, profesión por una conveniencia económica, porque lo obligaron, pero realmente no le gusta eso, él quiere su proyecto de vida es otro, pero por X o Y factor no lo ha desarrollado, pues esa persona simplemente no conviene estratégicamente que esté integrada a nuestra organización, y de ahí de vital importancia de esto. ¿Listo? Entonces, solo si hay eficacia y eficiencia, aparecerá la productividad. Entonces, una persona productiva, ¿cuál será? La que tenga sus 4 inteligencias alineadas. Si hay productividad, automáticamente se desarrollará, será el mejor campo, todo en la organización se hará más fácil. Cuando en el seno de nuestra organización hay personas que las personas tienen alineadas sus 4 inteligencias, o sea, su ADN personal está definido, el desarrollo del capital humano se hace fácil, todo se hace más fácil. No, la gente no ve, cuando la gente tiene alineadas sus inteligencias, la gente no ve ni problemas ni necesidades, la gente solamente ve oportunidades. Pero cuando tiene una organización, gente que solo ve problemas y que solo ve necesidades, o sea, excusas para no poder hacer bien un trabajo, no quiere decir que esa persona sea ni mala ni bruta, perdónenme la expresión. Lo que sucede es que esa persona no tiene alineada estratégicamente sus inteligencias. Por eso es que a partir de hoy es importantísimo, y está definido dentro del marco estratégico de la productividad, que mediante los procesos de selección y promoción de personal se evidencie, se garantice que cada una de las personas tengan alineadas sus 4 estrategias. ¿Listo? Y la otra gran ventaja cuando garantizamos esta alineación estratégica es que aparece la mejor herramienta contra la prevención de accidentes, que es el autocontrol. ¿Por qué? Porque como tenemos, y es apenas lógico, si tenemos personas que el trabajo que están haciendo lo hacen porque lo aman, porque es parte del proyecto de vida, pues es personas que van a estar mucho más pendientes de todo a su alrededor. Son personas que no van a requerir supervisión, son personas que no hay que colocarle uno de calidad al lado, uno de producción al lado para decir, oiga, haga el trabajo, pero hágalo bien. No, porque él está cumpliendo sus objetivos, haciendo lo que él ama para poder lograr sus metas. ¿Listo? Entonces, fíjate cómo estratégicamente la metodología de productividad aporta este elemento innovador que es la inteligencia por la productividad, y cómo son el centro y son el motor, son la génesis del apalancamiento de la productividad. ¿Listo? Ahora, si miramos el devenir actual, ¿qué es lo que marca? ¿Cuál es la vanguardia en el desarrollo del capital intelectual? Los últimos estándares, básicamente lo último que ha definido la Universidad de Michigan en Estados Unidos, define que el capital humano, dentro de lo que definen las organizaciones inteligentes, deberá tener estos 3 componentes. Repito, el devenir organizacional, o sea, lo último, la vanguardia en el desarrollo del capital humano, determina de que el capital humano de mi organización deberá tener estos 3 componentes. Debe tener competencias, debe tener compromiso y debe tener una contribución. ¿Listo? Entonces, para determinar si el marco estratégico de la productividad está alineado con el devenir del desarrollo, el conocimiento del capital humano, vamos a hacer el siguiente análisis. Miren, según la OIT, el Sinterfor, que es el grupo, el segmento de la OIT que trata sobre el desarrollo humano, define competencia como ¿qué? Como una capacidad efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada. Y según la ISO 9000, definen que una competencia, ¿qué es? Es una habilidad demostrada para aplicar conocimientos y actitudes, ¿sí? Entonces, ahora, sobre esas 2 definiciones que dan la OIT y la ISO 9000, con las cuales básicamente ponen al ser humano como un instrumento que hace cosas dentro del proceso productivo, ¿sí? Vamos a determinar si el marco estratégico de la productividad se encaja con ese devenir. Entonces, miren, las competencias dentro de las 4 inteligencias que definen la productividad, que son la física, mental, emocional, espiritual, ¿en dónde estaría el desarrollo de las competencias?
pues básicamente la podríamos definir muy claramente y rápidamente dentro de la inteligencia física y mental. ¿Y el compromiso de dónde saldría? Pues la podríamos definir rápidamente, que el compromiso sale de la inteligencia emocional y espiritual. Pero entonces dirían, pero bueno, entonces nos quedó por fuera la contribución. Y no, realmente no. Lo que sucede es que la contribución, o sea, el aporte que yo doy y que usted da a la organización, será el resultante de todo el ser. ¿Y quién soy yo? Yo soy mi inteligencia física, mental, emocional y espiritual. Es la integralidad del ser. O sea, que el aporte, mi contribución a la organización es la resultante de todo. De las competencias con un compromiso. Entonces, si miramos, podemos determinar que la metodología de la productividad está alineado, corresponde con el devenir, con la vanguardia del desarrollo de conocimiento sobre lo que es el capital humano. ¿Listo? Entonces, miren, por eso es de vital importancia, señores, que a partir de este momento nuestras organizaciones integren dentro del proceso de selección y promoción de personal el análisis, la verificación, el poder evidenciar que haya una alineación dentro de las 4 inteligencias dentro de cada persona. Si, solo si garantizamos eso, podremos hablar de excelencia operacional, podemos hablar de productividad y competitividad. ¿Listo? Entonces, solo sobre estas actitudes de las personas y sobre estas aptitudes, o sea, las personas que tengan estas actitudes y estas aptitudes desarrollarán la excelencia operacional. Sí, solo sí, con personal que tenga esta actitud y esta aptitud es que se desarrolla la excelencia operacional. Entonces, señores, ¿por qué? Mire, porque estas son las manos que requieren nuestras organizaciones. Gente que tenga este perfil. Porque es gente que sabe para dónde va. Hay una canción mexicana que dice saber lo que uno quiere, saber para dónde va, parece algo tan sencillo, pero pocos lo saben de verdad. Saber lo que uno quiere, saber para dónde va, parece algo tan sencillo, pero pocos lo saben de verdad. Y ya la metodología de productividad aporta una herramienta objetiva que nos permite evidenciar que esa frase tan bonita que dijimos que está en la canción mexicana, lo podamos evidenciar. Y es que hagamos el análisis de las inteligencias de la productividad. Podemos ahí saber si esa persona sabe para dónde va. Pues solamente va a estar en nuestra organización por un beneficio económico, ¿sí? Porque es diferente que una persona haga su trabajo solo porque le pagan. Cuando una persona en una organización haga su trabajo solo porque le pagan, esa persona solamente va a ver problemas. Pero si una persona dentro de una organización hace su trabajo porque le pagan y además le gusta hacerlo, pues tal vez no ve problemas, pero sí ve necesidades, que son excusas para no hacerlo mejor. Pero si una persona dentro de una organización hace su trabajo porque le pagan, porque lo sabe hacer, porque le gusta hacerlo, lo ama hacerlo, porque hace parte de su proyecto de vida y además le pagan, esa persona con total seguridad no va a haber ni problemas ni necesidades. Esa persona va a ver oportunidades. ¿Y qué es la innovación? La innovación no es más que el estado, el lugar, el estadio en el cual se desarrolla el camino de las oportunidades. Esa es la innovación. Entonces necesitamos desarrollar ese tipo de... hacer esa promoción dentro de la organización. ¿Listo? Ahora hablemos ya definimos lo que es el ADN organizacional, ya definimos el ADN de las personas mediante la alineación estratégica de inteligencia para la productividad. Ahora vamos a hablar de eso de que alineación estratégica de los ADNs, el ADN organizacional y el ADN de las personas. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ya teniendo definido el ADN de las personas, la metodología de la productividad determina que debemos hacer una cohesión, unión, interacción entre esos dos ADNs. Y eso en español, ¿qué quiere decir? Que se debe garantizar de que la misión de la organización sea el campo de acción en donde se desarrolle la visión de las personas. Debemos garantizar que los valores de la organización corresponden o sean iguales o integren al menos los valores de las personas. Que debemos garantizar que la filosofía operacional de las personas sea igual a la filosofía de la organización.
Y debemos garantizar de que los resultados de la organización integren los objetivos de las personas. Entonces, a lo que nos referimos cuando hablamos de alineación estratégica de objetivos es hacer esto. Entonces, fíjense que es algo muy práctico. Pasa de ser algo abstracto a totalmente algo tangible, algo que lo podemos tocar, que lo podemos hacer, que lo podemos medir. ¿Listo? Debemos garantizar mediante procesos de selección y promoción que la misión de la organización sea el campo de acción en el cual se va a desarrollar la visión de las personas, que los valores de la organización correspondan, sean iguales a los valores de las personas, que la filosofía de la organización corresponda a la filosofía de las personas y que los resultados de la organización integren los objetivos de las personas. Pero esto no lo podremos nunca lograr si no definimos el ADN organizacional. Si una organización no sabe cuál es su misión, su visión, sus valores, su filosofía, si no define cuál es la estrategia para hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense cómo la metodología de productividad poco a poco vamos introduciendo y vamos viendo cómo tiene aportes constitutivos nuevos, innovadores, que con total certeza apalancan a la productividad y en consecuencia a la competitividad de las organizaciones. Entonces, miren, vuelvo y repito nuevamente, y perdónenme por ser tan incisivos, que es importante que a partir de hoy nuestras organizaciones integren en sus procesos de selección y promoción de personal el desarrollo de la alineación estratégica de los ADN. ¿Por qué? Miren, porque es la única, señores, es la única manera de garantizar que tanto los aciertos o éxitos de la organización, al igual que los fracasos o errores de la organización, sean de todos. O sea, tengan dolientes, tengan dueños, ¿sí? Entonces, básicamente, si lo miramos de una manera muy sencilla, es el jueguito de la pirinola. Es un todos ponen y todos ganan, ¿sí? O sea, todos ponemos, pero también todos ganamos, ¿sí? Y realmente entender y comprender esto no es difícil. Lo realmente difícil es desaprender lo que tenemos en nuestras mentes, la estructura que tenemos en nuestras mentes, ¿sí? Y por eso es que vivimos en un desarrollo, en una competencia atroz entre nosotros mismos. Y no nos permite mirar nuestra potencialidad, porque yo estoy pensando es en el compañero del lado, cómo ganarle al del lado, cómo competir con el del lado, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que no miro las potencialidades que tengo yo. Entonces, eso es lo que propone el marco estratégico de la productividad. No. Dejemos la competencia, aportemos el trabajo colaborativo, pero que mediante la integración de los objetivos de las personas, junto con los objetivos de la organización, para que esas personas tomen buenas decisiones, mediante la motivación se desarrolla el conocimiento y todas las estructuras y gestión se desarrolla en un Kaizen, un proceso de mejora continua, y volvamos y conjuntamente haya ese ciclo funcional de la excelencia operacional. ¿Listo? Ahora, vamos a mirarlo, vamos a justificarlo más desde el punto de vista de los despilfarros, ¿sí? Existe mucha teoría que habla sobre los famosos despilfarros en las organizaciones. Hablan de la sobreproducción, hablan de despilfarros en transporte, en inventarios, en esperas innecesarias, en sobreprocesos, en retrabajos, en movimientos. Pero si analizamos todos y cada uno de estos despilfarros que hay en el seno de una organización, pues estos que son tangibles y otros más que son intangibles, como por ejemplo hay despilfarro en los malos manejos de los dineros de la organización. Hay malos manejos, hay despilfarro en el sentido de que no hay una definición o mala definición de la estrategia de la organización, el proceso y procedimiento. Entonces, estos son los despilfarros tangibles, que los que podemos ver y medir, pero realmente hay muchos más despilfarros dentro de la organización, pero todos ellos, ya estos que mencionamos y los otros que no están aquí, tienen un común denominador. ¿Y cuál es el común denominador de estos despilfarros? Que todos tienen su origen en el ser humano, porque es el ser humano el que crea la sobreproducción, es el ser humano el que hace el transporte innecesario, el que crea inventarios excesivos, el que hace las esperas innecesarias, que hace los sobreprocesos, los retrabajos y los movimientos innecesarios. Ese es el ser humano, ¿sí me entienden? O sea, usted y yo somos los generatrices de todos estos tipos de despilfarros y los otros que no están mencionados aquí. Entonces, en ese sentido,
es importante retomar la filosofía, los conceptos de nuestro amigo Chigeo Shingo, que fue un gurú de la calidad, que le hizo demasiados aportes a la calidad, que él nos decía, miren, debemos ir al origen de la falla. Debemos ir al origen de la falla. ¿Y cuál es el origen de la falla? El origen de la falla no es más que el error humano. El error humano. Y si analizamos un poco, señores, mucha de la carga, o mucha de la congestión, incluso yo lo llamo intoxicación. Actualmente las organizaciones padecen de una intoxicación o una congestión por toda la carga documental y procedimental y recursos que consume la gestión de las fallas. O sea, cuando ocurre una falla hay que registrarla, hay que hacer un seguimiento. Entonces, miremos toda la carga en términos de recursos que requiere el registro de una falla y después analizar la falla. ¿Por qué no aplicamos lo que decía nuestro amigo Chigeo Shingo, ¿sí? Y creamos un modelo, una estructura que nos permite ir al origen de la falla. Y básicamente, ¿cuál es? Vayamos al origen de la falla, que es el error humano. Es decir, no hay ninguna falla en cualquier organización que no esté precedida o antecedida de un error humano. Repito, no hay ninguna falla en cualquier organización que no esté precedida o antecedida del error humano. Es decir, que si vamos al error humano, al origen de la falla, ¿sí?, podremos con toda seguridad ser mucho más asertivos y toda la gestión va a ser mucho más eficiente. Vamos a hacer una descongestión. ¿Listo? Entonces, si le ponemos un poquito de cuidado a esto, ¿sí?, con total seguridad vamos a evitar muchos descalabros dentro de la organización, ¿sí? Lo que sucede es que como son cosas que se van dando tan lentamente, no vemos cómo poco a poco va creciendo y llega un momento donde se da el famoso efecto dominó. Y eso es lo que en muchas organizaciones lentamente van garantizando con total seguridad el fracaso o quiebre. Y llegamos tal vez muchos gerentes, muchos CEOs, muchos administradores llegan a este punto, al estado de preguntarse, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en mi organización? Si adquirí las mejores máquinas y herramientas, lo último en tecnología, si contraté las mejores personas, ingenieros de las mejores universidades, certificados en calidad, en seguridad, en todas las normas que usted quiera, compré los mejores sistemas CMMS, sistemas de gestión, que aquí tenemos el SAC, que tenemos el último en desarrollo de sistemas integrados de gestión. Pero tal vez la tarea que no se hizo fue que no nos centramos en el ser humano, no miramos que sus inteligencias estuviesen alineadas, no definimos el ADN de la organización. Y por eso, señores, esto se convierte en una justificación más de por qué es totalmente pertinente aplicar en nuestras organizaciones, implementar dentro de nuestras organizaciones la metodología de la productividad. Sigamos. Permítame hacer una síntesis, ya para ir terminando y concluyendo. Las personas, en el marco estratégico de la productividad, las organizaciones no están compuestas por personas. Las personas son la organización. ¿Estamos de acuerdo? Las personas son la organización. Esas personas están provistas de unas inteligencias. Esas inteligencias se expresan en modo de talentos. Esos talentos permiten el desarrollo de competencias y esas competencias garantizan el logro de objetivos que permiten alcanzar unas metas y esas metas hacen parte de un proyecto de vida, ¿sí? Y coloqué la imagen de Steve Jobs, ¿por qué? Porque si uno mira qué es Apple o qué es Apple, como lo queramos decir, Apple no es más que un proyecto de vida que determinó esa persona. Si usted mira Walt Disney, ¿qué es? ¿Qué es Walt Disney? Walt Disney no es más que un proyecto de vida que determinó un señor llamado Walt Disney. Y así por lo menos el 90% de las grandes organizaciones del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero justificar con esto, señores? Que si garantizamos y nuestra gestión la centramos en el ser humano, garantizando su realización
mediante su proyecto de vida, estamos apalancando de una manera directa y asertiva el desarrollo productivo y competitivo. Les hago una pregunta: ¿cuántas personas creen ustedes que han logrado desarrollar sus proyectos de vida, han sido exitosos productivamente y competitivamente, apalancados por el proyecto de vida que realizó Steve Jobs o Bill Gates o cualquier otro referente que tengamos en nuestras mentes? Muchísimas personas, por ejemplo Manuel Quimpat Arroyo. ¿Cuántas personas han podido lograr desarrollar su proyecto de vida gracias a que hay un señor Quimpat Arroyo que tiene un proyecto de vida un poquito más, no es que sea más grande ni mejor, sino que se encaja con ellos, ¿sí me entienden? Entonces la mejor manera de generar espacios de innovación, de desarrollo tecnológico, de productividad y competitividad es soportarnos en el conocimiento, pero el conocimiento soportado en la realización del ser humano. ¿Estamos de acuerdo? Porque este es el espiral del desarrollo humano. Repito, las personas son la organización, y esas personas que son la organización están provistas de inteligencias expresadas en modo de talento, ¿sí? Y todos tenemos un talento. Lo triste es que muchos nos morimos sin saber qué talento tenemos. Esos talentos permiten el desarrollo de competencias que gracias a ellas podemos lograr objetivos que permiten alcanzar metas que hacen parte de un proyecto de vida. La pregunta es: ¿este es el tipo de personas que integra su organización? Porque si usted tiene personas dentro de su organización con este perfil, con total seguridad usted es productivo y competitivo. Si no, navegará en espacios, en aguas de eficacia con ciertos avistamientos de eficiencia, pero nunca llegará a buen puerto o nunca llegará a la excelencia profesional y en consecuencia ni a la productividad ni a la competitividad. ¿Listo? Entonces miren, este es el verdadero espacio de desarrollo del capital humano, ¿sí? Y allá es donde, señores, queremos llegar, y es la mayor pretensión de la productividad. Entonces, ahora hablemos del alcance de la productividad para cerrar. ¿Listo? ¿Qué es la productividad desde el punto de vista de formulación? Pues de hecho la fórmula de productividad es la siguiente: dice, la productividad es igual a la productividad más la confiabilidad potenciado ella por el FH. ¿Qué es el FH? Es el factor humano. Pero entonces, ¿qué sucede? Que la productividad le hace una redefinición, una reingeniería o un nuevo paradigma a la productividad. ¿Por qué? Porque actualmente en muchas organizaciones y para muchos gerentes se entiende la productividad como la capacidad de hacer más. O sea que si yo hago más, soy más productivo. Y la productividad le hace una reingeniería, un cambio a ese concepto. Para la productividad no es la capacidad de hacer más, sino la capacidad de lograr más. ¿Estamos? De hecho, para poder lograr más tenemos que eliminar cosas. O sea, es revisar qué es lo que realmente le está aportando y qué no le está aportando valor en los procesos, dentro del proceso productivo de la organización, y mirar cómo eliminamos eso y desde ese punto de vista poder lograr más. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para la productividad no es hacer más, sino lograr más. Pero eso lo unimos con una herramienta de origen japonés altísimamente efectiva en esos países, pero aquí no, que se llama la confiabilidad operacional. La confiabilidad operacional es una herramienta muy efectiva con la cual, por ejemplo, países como Japón y Corea, sobre todo Japón, después de la guerra de 1948, quedó muy mal y empezó a generar esos espacios de mejora continua y confiabilidad, y hoy en día son lo que son gracias en parte a ellos, ¿sí? Pero ¿por qué esa confiabilidad operacional no la hemos implementado aquí hace más de ya 14, 15 años en Colombia, pero no ha tenido la efectividad que tienen esos países? ¿Por qué? Mi punto de vista referente de esa situación es la siguiente, y es: número uno, que le hemos dado un enfoque meramente instrumental, no de herramienta. Y una cosa es un instrumento y otra cosa es una herramienta. Es decir, un instrumento nos permite medir, y medir es muy importante dentro de un proceso de mejora continua, ¿sí? Porque solo lo que medimos podemos mejorar, ¿sí? Pero ojo, solo midiendo no cambiamos nada. O sea, si yo solo mido y sé que la realidad indica esto, pero no hago nada,
pues con total seguridad no vamos a tener los cambios que queremos, ¿sí? Entonces, para mí uno de los errores que se han cometido es que se le ha dado una orientación a la confiabilidad como meramente instrumental para medir y medir y medir y medir y medir. ¿Listo? Y la otra gran falla que se ha cometido en estas latitudes, aplicando la confiabilidad operacional, es que la siguiente: resulta que la confiabilidad operacional se soporta conceptualmente sobre 4 pilares, sobre 4 bases, que es la confiabilidad de procesos, la mantenibilidad, la confiabilidad de equipos y la confiabilidad humana. Y en estos lugares, en estos países, solo hemos implementado 3 pilares, 3 patas de 4 de la mesa. Solo hemos implementado confiabilidad de procesos, confiabilidad de equipos, mantenibilidad de equipos, pero no se ha implementado la confiabilidad humana. ¿Por qué? Por 2 consecuencias. La primera es porque la gran mayoría no saben eso qué es, ¿sí? Y la otra gran mayoría la confunden con recursos humanos. Y una cosa es recursos humanos y otra cosa es confiabilidad humana. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la confiabilidad dentro del proceso estratégico de la productibilidad tiene un carácter de herramienta, y le da mayor peso de esos 4 pilares a la confiabilidad humana y no la confunde con recursos humanos. Entonces, esa productividad y esa confiabilidad la vamos a desarrollar, pero ¿qué? Ojo, soportados por el factor humano, o sea, el centro es el factor humano, el ser humano, o sea, ustedes y yo. Es decir, la productibilidad reubica al ser humano como el sujeto creador e innovador y pone al conocimiento como un objeto de vital importancia para ayudar, para apalancar el proceso productivo y competitivo de la organización. Repito, pero el centro, el sujeto productivo y creador es el ser humano. ¿Listo? Y cuando logremos eso, ¿qué vamos a lograr? Pues vamos a lograr obtener una mayor producción con un menor costo de operación. Vamos a tener una mayor disponibilidad con un menor costo de mantenimiento. Vamos a lograr mayor desempeño con menor tiempo de paros. Vamos a obtener mayor seguridad con menor riesgos. Vamos a tener mayor vida útil de nuestros activos con menor correctivo. Y vamos a lograr tener mayor excelencia operacional con menor desperdicios. Ese es el alcance definido de la productibilidad. Pero eso, ¿dónde lo vamos a aplicar? Tanto en lo estratégico, en lo táctico y en lo operativo. Dicho de otra manera, integrando a todas y cada una de las personas que integran la organización. O sea, el conocimiento de la productibilidad deberá desarrollarse dentro de todas las personas. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las personas deberán saber y conocer de la productibilidad y de todos los procesos estratégicos de la productibilidad dentro de la organización. ¿Cómo? ¿Haciendo cómo? Aplicándolo. El saber se va a desarrollar en el proceso de formación de gestión de la productibilidad, y el conocer se va a desarrollar mediante la aplicación de la productibilidad, que será producto de ellos mismos, no del grupo asesor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces continuemos. Todo lo dicho está, y permite evidenciar con total claridad de que la metodología de la productibilidad, sin lugar a dudas, es un desarrollo tecnológico. ¿Por qué es un desarrollo tecnológico? Porque es una herramienta que nace del producto de análisis de desarrollo del conocimiento, ¿sí? Que tiene, sin lugar a dudas, un enfoque de innovación social dinámica, ¿sí? Lo de innovación, ¿por qué? Porque es una idea nueva, creativa, que sin lugar a dudas aporta nuevos conceptos, nuevas formas de ver las cosas, nuevas formas de hacer las cosas, como por ejemplo hablamos de la inteligencia para la productividad, de enfoque resolutivo y otros más que se me escapan en este momento. ¿Por qué es social? Es porque impacta en los seres humanos. Impacta en los seres humanos. Por eso es social. Y lo que impacte en más de 2 seres humanos, indiscutiblemente va a impactar en toda una sociedad, en todo, llámelo comuna, llámelo barrio, llámelo ciudad, llámelo país. ¿Y por qué dinámica? Porque apoya, apalanca, promociona el desarrollo de empleo, pero sobre todo empleo de calidad. Y en ese sentido,
corresponde también a una excelente práctica de responsabilidad social empresarial, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mejor ejercicio de responsabilidad social empresarial que puede garantizar una organización es permitir garantizar la realización de las personas. ¿Mediante qué? Mediante el logro de sus objetivos. Entonces, todo esto me permite concluir, sin lugar a dudas, que la metodología de la productibilidad es una excelente estrategia, un excelente producto, una excelente invención, un excelente desarrollo tecnológico que nos permitirá con total certeza apalancar el desarrollo productivo y competitivo de nuestro Gran Santander, de nuestra región y por qué no del país, ¿sí? Y que permite de igual manera evidenciar su efectividad. ¿En qué sentido? En que le estamos yendo a la causa, no estamos contra la metodología de productividad, no ataca, no mitiga las consecuencias de la improductividad, sino va a la causa de ellas, o sea, al ser humano, y establece en el ser humano todas las posibilidades para el logro y el desarrollo del desarrollo productivo y competitivo. ¿Listo? Y esto nos permite garantizar la originalidad de la propuesta, señores. Entonces, muchas gracias por haberme oído. Espero, como les dije, este video es un complemento del documento anexo, que está un documento tipo Word, en el cual está una extensión de las respuestas a cada una de las preguntas, y espero vernos prontamente. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Hasta luego.